Masejet Baba Kama Daf Chavjet Amud Aleph 28a, primera línea. Comenzamos Perek Shelishi, tercer capítulo. Antes de comenzar, hagamos una pequeña y corta introducción. Hay diferentes tipos de Hazaká. El Perek, el capítulo que vamos a ver a continuación, nos habla de la Hazaká de Karkaot, Heskat Karkaot. ¿Qué significa esto? Eso significa cuando una persona establece un derecho de uso y pertenencia sobre una tierra o sobre una casa o sobre cualquier otro tipo de propiedad. Específicamente, la Mishnah a continuación nos va a hablar del tiempo que se necesita usar y tener provecho de una propiedad para así poder establecer este derecho, para así poder crear esta hazaká. Y vamos a ver que hay una diferencia entre propiedades que los beneficios son continuos durante todo el año a propiedades que el beneficio es esporádico, una vez al año. Vamos a ver la Mishnah. Dice la Mishnah: Heskat habatim ve'aborot ve'ashichin ve'ame'arot ve'ashovachot ve'amerchatzaot u'bet habadin u'bet hashelachim ve'avadim ve'chol shehu oseh perot tadir heskatan shalosh shanim miyom leyom. En esta primera parte la Mishnah nos dice lo siguiente: en las siguientes propiedades, casa, pozo redondo, zanja, cueva cuadrada, palomar, casa de baños, una casa en donde prensan olivos, aceitunas, un campo de irrigación, o sea, un campo que no se nutre natural de lluvia, sino a través de canales y agua que acerca el humano, esclavos y cualquier otro tipo de propiedad que produce un beneficio continuamente, produce un fruto, o sea, un beneficio continuamente, para poder crear una hazaká, para poder establecer un derecho de uso y pertenencia sobre esa propiedad, es necesario que una persona lo use, tenga provecho de él, sin que nadie le proteste en contra, durante 3 años de día a día. O sea, 3 años de almanaque, 3 años completos. Seguimos. Sde habal, haizkatam shalosh shanim ve'enan miyom leyom. Rabbi Ishmael omer שלושה חודשים בראשונה, שלושה באחרונה ו12 חודש באמצע, הרי 18 חודש. רבי עקיבא אומר, חודש בראשונה וחודש באחרונה ו12 חודש באמצע, הרי 14 חודש. Esta segunda parte de la Mishnah nos dice, sin embargo, cuando es una propiedad como un sdeh habal, ¿qué significa sdeh habal? Un campo no de irrigación, o sea, artificial, sino un campo que se nutre a través de lluvia, ¿sí? En este caso, para poder establecer este derecho de pertenencia, este derecho de uso, para poder crear esta hazaká, no obstante es necesario que la persona lo use durante 3 años sin que le protesten en contra, pero no tienen que ser 3 años de almanaque, no tienen que ser 3 años completos, ¿sí? Y ahorita voy a explicar el por qué. Pero antes de explicar el por qué, ¿cuánto tiene que ser? 2 opiniones. Rabbi Ishmael opina, suficiente si el primer año lo usa la persona 3 meses al principio del año. Y el tercer año usa 3 meses al final del año. Y el año del medio, el segundo, los 12 meses completos. Total, ¿cuántos meses son? 18 meses. 3 meses el primer año al principio, 3 meses el tercer año al final y los 12 meses del segundo año completo, total 18 meses. Y Rabbi Akiva dice, no, suficiente el primer mes del primer año, el último mes del tercer año y los 12 meses de la mitad, total 14 meses. Pero definitivamente en este caso no es necesario, para poder crear esta hazaká, para poder establecer este derecho, no es necesario usarlo, no es necesario que la persona lo use durante 3 años completos. No es necesario que la persona lo use durante 36 meses. ¿Y por qué? Y aquí es importante explicar esto. Cuando es un sdeh habal, cuando es un campo, muy bien, cuando es un campo de lluvia, ¿cuántas veces da beneficio al año? Una vez, en la temporada de lluvia.
Hay lugares que 2 veces, por ejemplo aquí en Colombia, ¿sí? Pero una vez, digamos una vez, ¿sí? Entonces, básicamente, como el beneficio, el fruto, es una vez al año, ¿sí? Entonces, el uso de un campo, de estos, ¿cuántas veces son? Una vez al año. Entonces, suficiente, parte del primer año y parte del tercer año. Por eso es necesario que sea completo. A diferencia, en los casos que vimos en la primera parte, que son puros casos, una casa, constantemente, continuamente se tiene beneficio, continuamente se usa. Y así mismo el resto de los casos, ahí se usa ¿qué? Continuamente. Si se usa continuamente, para poder tener 3 años, ¿cuándo es el momento de corte? Cuando lo usaste todo un año, porque así se usa regularmente. Entonces por eso necesitas 3 años completo. Pero aquí, repito, en la segunda parte de la Mishnah, que el beneficio es una vez al año, pues suficiente que lo uses únicamente, que lo uses únicamente ese mes, en el primer año y el tercer año, para así poder establecer este derecho, para poder crear esta hazaka. Seguimos. Amar Rabbi Ishmael, Bamed Varim Amurim, Besde Lavan, Aval Besde Ilan, Kaneset Tevuato, Kanaset Tevuato, Umasaket Zetav, Vekanaset Ketzo, Hare Elu Shalosh Shanim. Viene Rabbi Ishmael, Rabotai, escuchen bien, y nos dice un segundo. Todo lo que el mismo Rabbi Ishmael dijo antes, que cuando es de Abal, se necesitan también 3 años, pero no es necesario que sean completos. Según Rabbi Ishmael, ¿cuánto es? 3 meses el primer año, 3 meses el tercer año y 12 meses en la mitad, 18 meses en total. Viene el mismo Rabbi Ishmael y dice sobre lo que él dijo y limita y dice un segundo. Todo esto es únicamente cuando estamos hablando de un campo de Sdelaván. ¿Qué es Sdelaván? Un campo de granos. ¿Sí? Ahí es que se necesita ¿qué? 3 años. Pero en un Sdeilan, un campo de árboles, no de granos, sino de árboles, que tiene plantado en ese campo varios tipos de especies, como por ejemplo, tiene uvas, tiene aceitunas y tiene higos, que el momento de la cosecha no es el mismo tiempo exactamente, sino que es en diferentes momentos. Y por lo tanto, esta persona se metió en ese lugar y tuvo provecho de ese lugar un solo año, pero en ese solo año, ¿cuántas cosechas hizo? 3. ¿Sí? En este caso, es como si fuese el primer año, como si fuese 3 años. ¿Por qué? Porque cosechó 3 veces. Ya que son en diferentes momentos. Son en diferentes momentos, a pesar que todo es en un solo año. Así nos dice Rabbi Ishmael. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yohanan, Shamati meolche usha, shayu ombrim minayin lehazaka shalosh shanim. Mishor hamuad. Mashor hamuad keman shenagach shalosh negichot nafak lem behezkat tam, vekam lebehezkat muad, achana mikevan deachalat elat shenin, nafak la bershut mocher, vekaima la bershut lokeach. Ahorita la Gemara nos habla cuál es la fuente que para poder establecer, para poder crear esta hazaká de Karkaot, para poder establecer este derecho, se necesita ¿cuántos años? 3. Si son uso continuamente, 3 años completos. Si es esporádico, 3 años no completos. Vimos 2 opiniones. Y si es Sdeilan, Rabbi Ishmael opina que ¿qué? Que 3 cosechas en un mismo año también estaría bien, pero el número 3, en todos los casos es 3. La Gemara trae una fuente y nos explica cuál es la fuente que para establecer el Karkaot se necesita 3. ¿De dónde sacas el número 3? Dice Rabbi Yohanan, te voy a explicar. Yo escuché de las personas que estaban yendo a Usha y explico. Hubo en la historia de Am Israel, escrito Masejet Rosh Hashanah, 10 exilios. Exilios es que salieron de la tierra de Israel a la diáspora. Y uno de ellos fue cuando salieron de Yavne a Usha. Y Rabbi Yohanan trae una explicación en nombre de uno de los Jajamim que salieron de Yavne a Usha.
Dice Rabbi Yohanan, escuché de uno de aquellos que estaba yendo de Yavne, en ese exilio de Yavne a Usha, que dijo lo siguiente. ¿Cómo sabemos que Hezkat Karkaot, que para establecer este derecho, que para crear esta Hazaká de Karka se necesitan 3 años, 3, ya sea completos o no completos, pero 3, ¿de dónde lo aprendemos? ¿Sabes de dónde lo aprendemos? Dice Rabbi Yohanan, en nombre de este Jajam que lo dijo de uno de los que fue a Usha, de Shor HaMuad. ¿Qué es Shor HaMuad? Shor HaMuad es un toro, ¿sí?, que causa un daño a través de Negijá. ¿Qué es Negijá? Nogeach, con los cuernos, ¿sí? Las primeras 3 veces es considerado un Shor Tam, inocente, ¿sí? Y ya que es Shor Tam, inocente, el daño que causó no tiene que pagarlo Nezek Shalem, no es necesario que pague el daño completo, el valor del daño completo, sino Hatzi Nezek. Sin embargo, después de que ya corneó 3 veces y atestiguaron en frente del dueño del toro, que efectivamente es importante hacer este testimonio en el Betín, en presencia de él, en el Betín, en presencia del dueño del toro, que corneó 3 veces y dañó 3 veces, el toro cambia de estatus, en vez de Shor Tam a Shor Muad. ¿Sí? ¿Y qué pasa en Shor Muad? Si viene y cornea una 4ª vez, ya no tiene que pagar medio daño, sino Nezek Shalem, daño completo. Dice Rabbi Yohanan, escuché de uno de los que iba para Usha, de uno de los jajamim que estaban yendo a Usha, que donde aprendemos que la hazaká de Karka, establecer este derecho en una tierra, en una propiedad, se necesita 3 de Shor HaMuad. De la misma manera que en Shor Tam, para que se convierta Muad, tiene que cornear ¿cuánto? 3 veces. Igualmente aquí es importante que cornee, que es importante también aquí que use 3 veces. ¿Cuánto es 3 veces? 3 años. ¿Sí? 3 años. Importante, y por lo tanto, si una persona vino, o sea, básicamente, si una persona vino y usó una tierra durante 3 años, ¿sí?, pues estableció un derecho de uso y pertenencia. Ahorita decimos que es de el que la está usando en este momento, y decimos que es de, muy bien, que decimos que es de él. Ahorita, antes de seguir, importante aclarar lo siguiente. Según esto, en verdad la hazaká no depende en un tiempo. Otra vez, aquí Rabbi Yohanan nos dice que la fuente, en nombre de unos jajamim que fue a Usha, la fuente es de ¿qué? Shor Tam a Shor Muad. Ahí son 3 veces, no hay un tiempo que se necesita, ¿sí? Entonces aquí también lo necesario es usarlo 3 veces el campo, ¿sí? Usarlo 3 veces. De la misma manera que cornea 3 veces se vuelve Muad, aquí también usarlo 3 veces se vuelve ¿qué? Se vuelve el dueño. Solo que la razón que la Mishnah dijo 3 años es porque cuando el beneficio es continuo, ¿cuándo se corta eso? Al final del año. Es por eso, una vez, cuando hay una propiedad de beneficio continuo, ¿cuándo es una vez? Un año completo. Pero si efectivamente no es continuo, suficiente que una sola vez. Y si puede hacer el mismo año 3 veces, también está bien. ¿Ok? Así sale según esta razón. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Ima Shor HaMuad ad Negijá revit lo mihayev achanami ad shana revit lo kaima birshute achiyashta hatam mekinagach 3 negichot have muad veidach ki lo nagach mai leshalem hacha kevan de achalat la chene kaima la birshute. La Gemara pregunta, no me cuadra. Tú me acabas de decir, Rabbi Yohanan, que la razón que hay que llegar a 3 aquí en Hezkat Karkaot es ¿por qué? Porque lo aprendemos de Shor Tam y Shor Muad. Dice la Gemara un segundo. ¿Cuándo el Shor Muad tiene que pagar Nezek Shalem? No después de 3. Después de 3 sigue pagando Hetzi Nezek. Después de 3 se convierte en Shor Muad y cuando cornea una 4ª vez, ahí es que tiene que pagar ¿qué? Nezek Shalem. Dice la Gemara, si tú aprendes de ahí, debería ser que aquí también, ¿cuándo se vuelve la hazaká de Karka? ¿Cuándo se establece el derecho? Al final del 4º año, no al final del 3 años, del tercer año. Dice la Gemara, no.
ahí en verdad, en Short Tam o Short Muad, se convierte en Short Muad de inmediato después de la tercera. Solo que no le puedes decir pagan de Shalem porque no ha corneado. Por eso necesitas esperar una cuarta corneada para poder obligarlo. Pero aquí, de inmediato, se acaban los 3 años, se vuelve Hazaká y ya le pertenece a él. Entonces, básicamente, la Gemara responde, muy sencillo, dice, no, en verdad, después de 3 se convierte, solo que en Short, cuando es Kainaf Kamina, cuando cornea una cuarta vez. Pero no es porque necesita esperar la cuarta vez. Después del tercero ya se convierte en Short Muad. Así responde la Gemara. Próxima pregunta. En contra de Rabbi Yohanan. El ameata, Hazaká shenimata anate ve Hazaká. Alamatran kol Hazaká shenimata ana ena Hazaká. Ta mamá y de Amrian Dilma que de Kamar hashta y ulotain anan litunle. La Gemara trae otra pregunta. Más adelante vamos a ver en Daf Mem Alef Amud Alef, y ya lo vimos anteriormente, pero la fuente está más adelante. Daf Mem Alef Amud Alef. Que para Hazaká de Karka no es suficiente que Reubén venga y diga, usé esta propiedad 3 años y por lo tanto me pertenece a mí. Sino tiene que tener una ta'ana, tiene que tener un argumento, ¿sí? O sea, tiene que decir cómo le llegó a él de manera permitida. Tiene que decir, por ejemplo, te la compré. Por decir, está Reubén ahorita que la está usando por 3 años. Viene Shimón y dice, es mía. Entonces Reubén no puede decir, no, ya no es tuya porque la llevo usando 3 años. ¿Qué tiene que ver? Tienes que decir un argumento, cómo te llegó a tu mano, de manera permitida. O sea, ¿qué significa ser un argumento que le llegó de manera permitida? O sea, Reubén tiene que agregar, mira, yo te la compré a ti o tú me la regalaste. Tiene que decir un argumento. Ah, entonces le va a decir Shimón, ¿sabes qué? Si le pone, muéstrame el documento. No, mira, ya llevo 3 años. O sea que el 3 años, la Hazaká de Karka sirve únicamente cuando hay un argumento que le llegó de manera permitida. Viene la Gemara y pregunta, no entiendo, ¿por qué se necesita ese argumento? Si la razón que hay que llegar a 3 años es de dónde lo aprendemos. De Shor Moad, de Short Tam, Shor Moad, dice la Gemara, pues ahí no hay ningún argumento. ¿Por qué aquí necesitamos el argumento? De la misma manera que en Short Tam, Shor Moad, 3 veces hace cornea y se cambia a Shor Moad. Aquí también 3 años estuvo usando la carca. Ya es porque necesita un argumento. Porque la Mishnah más adelante nos dice que si no hay argumento, no sirve la Hazaká. Debería de servir, aunque no hay argumento. Dice la hermana, no. Te voy a explicar por qué no. ¿Cuál es la razón que una Hazaká de 3 años le sirve a Reubén, que lo usó por 3 años? ¿Por qué Reubén, si lo usó 3 años, le sirve esa Hazaká para quitárselo al dueño original? ¿Por qué le va a servir? Es del dueño original. ¿Qué pasa si lo usaste? Obligatoriamente tenemos que decir que está diciendo que está diciendo un argumento. O sea, básicamente la Gemara dice, no, aquí es diferente. Si no dice un argumento, no sirve la Hazaká. ¿Qué va a hacer? Hazaká 3 años y por tanto pertenece al nuevo, pero no, ¿cómo la agarraste? ¿Cómo te llegó? Te llegó de una manera prohibida. O sea, es muy diferente. No puedes comparar este punto. Básicamente la Gemara dice, no puedes comparar esto con Short Tam y Short Muad, que no necesitas un argumento. Aquí necesitas argumentar que lo compraste, que te lo regaló, y tiene que mostrar el shtar, pero no tiene shtar, ahí es cuando la Hazaká te ayuda. Pero si no tiene el argumento, ¿qué te va a ayudar la Hazaká? En este punto, básicamente, la Gemara dice, no puedes comparar en este punto. Así la Gemara responde. Próxima pregunta. Matkif la Rabbi Avira, el ameata mehaa shelo befanav lo teve mehaa, dume de shor muad, ma shor muad befanav bainan, avachanami befanav bainan, hatam bewad bivalav ketiv, haha, Javra itle, de Javra itle. Escuchen bien, Rapota, esta pregunta que le hace la Gemara. Otra pregunta a Rabbi Yohanan. ¿Qué dice Rabbi Yohanan otra vez? Que los 3 años de Hazaká de Karka se aprende ¿de dónde? De Shor Moad. Le pregunta Rabbi Avira a Rabbi Yohanan lo siguiente. ¿Estos 3 años cómo se establecen? Cuando Reubén usó, ¿sí? ¿Cómo se establece la Hazaká de Karka? Dijimos. Cuando una persona, por decir Reubén, usó una tierra durante 3 años, completos o parcial, como ya explicamos antes, pero sin que haya una majá, una protesta. O sea, sin que no venga un Shimón, por decir, y le digan la mitad, no, salte de ahí, ¿pertenece a quién? Esto pertenece a mí, salte de ahí. O sea, no tiene que haber majá. Cuando no hay majá por 3 años, ahí es cuando no hay una protesta en contra de Reubén, ahí es cuando asumimos, se establece un derecho de uso a favor de Reubén, que ahorita de uso y pertenece, y decimos que ahorita le pertenece a él, obviamente con una tana, como vimos antes. Ahorita, esta protesta, un segundo, esta protesta que puede hacer
digamos, el dueño original, Shimón, ¿sí? Viene Shimón, que es protesta, que viene Shimón. Reuben la usó por 3 años. Reuben la está usando durante un tiempo. Y viene Shimón en la mitad y dice, protesta, ¿qué estás usando? Salte de ahí, esto es mía. Al hacer esta protesta, corta ¿qué? La Hazaká. Tiene que hacerlo un tiempo seguido sin que proteste. Ahorita, esa protesta que Shimón puede hacer para quitarle ese derecho, para que, no para quitarle, porque nunca lo tiene todavía, tiene que pasar 3 años, para que no obtenga el derecho Reubén, ¿sí? Para que no obtenga la Hazaká de Carca, ¿es necesario que lo haga Shimón enfrente de Reubén o no? Entonces, la halajá es que no hace falta que la haga enfrente de Reubén. Shimón puede protestar en la misma ciudad o en otra ciudad, enfrente de otras personas. Señores, quiero que sepan que me enteré que Reubén está en mi propiedad y protesto. No estoy de acuerdo. Es mi propiedad, se quiere adueñar de eso. Al él hacer eso, suficiente. Dice la Gemara un segundo. Pero si tú comparas la Hazaká de Carca con Shora Muad, en Shora Muad, para que se convierta en Shora Muad, tiene que ¿qué? Pasar los 3 años y atestiguar en el Bedín en presencia de el dueño del toro. De la misma manera que hay que hacerlo en presencia del dueño del toro, aquí también deberíamos decir que Shimón, cuando quiere protestar durante esos 3 años, tiene que hacerlo en presencia de Reubén, en presencia de aquella persona que se está adueñando. Dice la Gemara, no, es muy diferente, no confundamos aquí las cosas. En Shor Muad se necesita en presencia, como está escrito en la Torah, Behuad Bibalav. En Shor Muad se necesita que se dé testimonio que ese toro corneó 3 veces en frente del dueño del toro, en presencia del dueño del toro, porque está escrito en la Torah, Behuad Bibalav, y hay una razón. ¿Por qué hay una razón? Porque al hacerlo Muad, hay una nafkamina grande para el dueño. Ahorita, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pagar Nezek Shalem, ¿sí? Y si tiene que pagar Nezek Shalem, entonces es importante que lo hagas en presencia del dueño, porque puede ser que es importante que des el testimonio en frente del dueño, porque puede ser que tiene un argumento para quitar ese testimonio, entonces hay que hacerlo en frente de él. Pero aquí dice la Gemara, ¿cuál es todo el concepto de que Shimón venga y proteste y así anule el apoderamiento de Reubén? El concepto es que básicamente le está advirtiendo Shimón a Reubén, mira, quiero que sepas cómo funciona esto. Normalmente, como dijimos, una persona, Reubén, usa 3 años y se apodera, pero se apodera con un argumento que dice lo compré. Pero ¿qué pasa? Después de 3 años ya vota el documento de compra o el documento de regalo, o lo que después de 3 años uno se descuida, pero no lo necesita, porque si ya pasaron 3 años, entre el argumento que dice que lo compró y 3 años que pasaron ya es suficiente. ¿Para qué te ayuda la protesta? Básicamente, para que le llegue a sus orejas, a Reubén, que mira, están protestando, y así que más te vale que cuidar bien el documento. Entonces, ¿qué importa si lo hago enfrente de él o no lo hago enfrente de él? Si lo hago enfrente de él, fantástico. Y también si no lo hago enfrente de él, también si Shimón viene y protesta no enfrente de él, lo hace enfrente de una persona o de un amigo, y ese amigo se lo dice al amigo, y el amigo se lo dice a él, y al final le llega a sus orejas. No necesita hacerlo enfrente de él, la idea es que le llegue a sus orejas, que le llegue a las orejas de Rubén, que están protestando, y por lo tanto le están diciendo que cuida tu documento. Porque si vienen para acá y te piden documento, no puedes decir ya pasaron 3 años. ¿Por qué? Porque protestó. ¿Y dónde te protestó? No enfrente tuyo, también en otro lado, porque la idea de la protesta es más que todo que le llegue a su oreja que están protestando. Esto. Por eso es diferente, por eso no es necesario que se haga enfrente de él. ¿Sí? Seguimos. Entre paréntesis, a Reubén, que es el que se está apoderando, ¿sí? Y puede ser que tiene razón, aquí hay 2. Y a Shimón, que es el dueño original, a Shimón lo vamos a llamar el dueño original, y a Reubén, que está apoderando, se llama el Mahzik, o sea, el que está tratando de obtener la Hazaká, el que está tratando de obtener este derecho, que es el que, vamos a llamarlo, el ocupante, es el que está ocupando actualmente, ¿sí? Ok. Seguimos. Ule Rabbi Meir de Amar, Rijek negijotav hayav kirev negijotav lo kol shiken, achlat rata peret bechad yoma, que gonteena le de hazaka, tumia de shor muad. Ma shor muad beina deit leha negija leitra neha negija, hanami beina deita leha pera leita leha pera. Achalat lata peret betlata yome, que gontzelav le de hazaka, atan pere miha ite, umigmar hu de kagamar beazil.
ajalat lata perebit latin yomin, kegon aspasta leve hazaka, ejidami. De kadiach veajalat de kadiach veajalat, hata mishmatu de kashamit veachil. Ajalat late perebet lata yarje, kegon aspasta leve hazaka. Mano al Jehusha, Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, Hanami. Detran, Rabbi Ishmael Omer, Bamed דברים אמורים בשדה הלבן, אבל בשדה אילן כנס את תבואתו ומסק את זיתיו וכנס את קיצו, הרי אלו 3 שנים. Escuchen bien. ¿Qué dijimos hasta ahorita? Que Olje Usha, Rabbi Yohanan dijo que los que fueron a Usha, uno de los ajemim fueron a Usha, aprendieron que 3 shanim, ¿de dónde se aprende? De Shoramuad. Que cuando se convierte en Shoramuad, después de 3 corneos, igualmente aquí, 3 usos. ¿Qué es 3 usos? 3 años. Ya explicamos por qué 3 usos. No depende del año, pero explicamos por qué en cierto caso. ¿Sí? Bien, la Gemara dice lo siguiente. Un segundo. Según esto que comparamos Hazaká de Karka con Shoramuad, pues hay otro punto más que hay que comparar en estos mismos. Rabbi Meir opina, para que el Shoramuad se convierta en Shoramuad, ¿cuántos corneos, cuántas veces tiene que cornear? 3. Ahorita, dice Rabbi Meir, el caso clásico es el normal, cuando corneó un día, después de 2 semanas corneó otra vez, después de 2 semanas otra vez. O sea que entre una corneada y otra no fue de inmediato, no fue seguido, sino hubo unos días en vez. Dice Rabbi Meir, si en un caso que alejó las corneadas entre una y otra, después de 3 se convierte ¿qué? Shormuad, Kol Shiken, que si corneó 3 veces seguidas en un mismo día, se convierte ¿qué? Shormuad. Así dice Rabbi Meir en Shor. Bien, la Gemara dice, bueno, según Rabbi Meir, que así es en Shor, también debería ser. O sea, Rabbi Yohanan dijo en nombre del Jehusha que comparamos Hazaká de Karkaot con Shor Muad. Y según Rabbi Meir, que en Shor Muad no nada más aplica cuando corneó 3 veces con días entre la mitad, separadamente, sino cuando, inclusive Kol Shiken, cuando corneó 3 veces seguidas. Entonces debería ser también aquí que cuando el Mahzik, ¿qué es el Mahzik? Reubén, o sea, el ocupante, el actual ocupante, ¿sí? Viene y come, usa, tiene beneficio, ¿sí? El campo, 3 cosechas, 3 cultivos diferentes, inclusive en un mismo día, como por ejemplo, cuando es ese caso, mismo día, 3 cultivos diferentes, por ejemplo, cuando son árboles de higos. Si el árbol de higo está, hay un día que está listo parte de los higos, después de hay otro árbol que está listo, otro higo, sí, se va poco a poco, no todos se maduran el mismo día, ¿sí? Parte, pues, mejor dicho, no todos a la misma hora, parte en la mañana, ¿sí? Parte en el mediodía y parte en la tarde, ¿sí? Así es, el higo es así, ¿sí? Entonces dice la Gemara, entonces aquí se consideran como se maduran en 3 diferentes momentos, mañana, mediodía y noche, digamos, entonces se consideran que 3 cultivos. Entonces debería de ser también de que si aquí el ocupante, o sea, Reubén, el Mahzik, viene y usa, o sea, tiene provecho 3 veces, porque ya dijimos que no depende de un tiempo, sino de las veces. Solo que muchas veces para hacer una vez necesitas ¿qué? Un año. Pero aquí debería ser que inclusive en un año, cuando son 3 cultivos el mismo día, también debería ser que Hazaká, según Rabbi Meir. ¿Acaso es así? No me cuadra, porque dijimos que es ¿qué? 3 años. Completos, parciales, pero en un día. Si lo aprendemos de Shor Muad, pues deberíamos también aprender eso, que en un día mismo diferentes cultivos. Dice la hermana, no. Aprende Shor Muad, pero completo. Shor Muad, ¿qué es? Que aunque corneó 3 veces seguidas en un mismo día, pero cuando corneó la primera vez, no existía la segunda corneada todavía. Y cuando corneó la segunda vez, no existía la tercera corneada. Entonces, así también tiene que ser aquí. Para que haya un caso, se necesita que 3 veces un mismo día también se podría, hipotéticamente, pero tiene que ser que cuando agarras el primer higo, ¿sí? No existe el segundo higo, y aquí sí existe el segundo higo. Y cuando agarras el segundo higo, existe el tercer higo, el tercer cultivo, solo que no está madurado, pero ya se ve. Entonces, por eso no es buena comparación. Pregúntale a Mara, ¿sabes qué? Listo, de higos me respondiste. Pero hablemos de alcaparra. Alcaparra es una fruta chiquitica, ¿sí? Que cada 3 días crece y se completa, ¿sí? O mejor dicho,
desde que se empieza a ser notable, ¿sí? Hasta que se culmina su maduración, ¿cuánto tiempo tarda? 3 días, rapidito. De tal manera que básicamente el primer día se ve algo chiquitico y de inmediato el segundo día ya crece. Y el tercer día, apenas acaba el segundo día, ya lo puedes agarrar. Dice la Gemara, entonces aquí en este caso, que por lo menos pueda hacer hazaká agarrando una alcaparra un día, otra alcaparra un segundo día y otra alcaparra otro tercer día. Y aquí debería ser hazaká inclusive en 3 días, no en un mismo día como dijimos antes, en higo no se puede, pero en 3 días sí. ¿Por qué? Porque aquí cuando agarraste el segundo día, sí, perdón, cuando agarraste el primer día, agarraste la primera fruta, sí, el primer día, que ese ya estaba en su segundo día, ya estaba la segunda que ibas a agarrar mañana, muy chiquita, todavía no se veía tanto, entonces como si fuese que no estaba, entonces cumple esta condición que cuando hay un cuerno, cuando corneó la primera vez, no se fue el segundo cuerno, dice, no ha habido todavía el segundo cuerno, dice hermano, no, todavía no puede ser prueba de acá. ¿Por qué? Porque aquí, aunque está muy chiquita, cuando agarras el primer día, la primera que está enterita, la del segundo día va a estar madurada la del segundo, pero y va a estar mucho más grande y el primer día no se ve tanto, pero ahí está. Siento todavía no sirve. Tiene que ser un caso que cuando cornea, como el Shor Moab, ¿sí? Que cuando se hace la primera vez, no existe la segunda. Y aquí existe, aunque no se ve tanto, pero existe. Sigue diciendo la Gemara, sigue preguntando la Gemara, ¿sabes qué? Hablemos entonces de hacer una hazaká en 3 cultivos en 30 días. ¿En qué caso? Aspasta. ¿Qué es aspasta? Aspasta es lo que se le da a los animales de comer. Explico. La aspasta normalmente para que crezca completamente la aspasta y esté en su perfecto estado, ¿dura cuánto? 30 días. Pero podrías después de 10 días cortarla y crece otro poquito más. Después de 10 días cortarla y crece un poquito más. Y después de 10 días cortarlo. Eso sí, no va a crecer completo la aspasta, sino cada 10 días cortas y es apto para el animal comer, pero no es lo óptimo, lo completo. Pero aquí está el caso. Uno agarró una aspasta, estuvo 30 días, después de 10 días, primer cultivo, volvió y creció otra vez, 10 días más, segundo cultivo, 10 días más, tercer cultivo. Entonces en un mes, con 3 cultivos, debería ser que hazaká, ¿por qué 3 años? Dice la Gemara, no. Para tú poder decir esto, tenemos que decir que agarró la aspasta, no cuando estuvo en situación óptima de un mes, sino después de 10. Eso no se llama que está cosechando y comiendo, usando de manera regular, ya que no es así. De manera regular, ¿qué es? 30 días. Aquí, ¿qué está haciendo? Está arrebatando. Y eso no se considera para hacer hazaká. Para hacer hazaká tienes que tener el uso regular. Por eso, esto no es un buen ejemplo. Sigue preguntando la Gemara, ¿sabes qué? Listo. Entiendo que en un mes no puedes 10 días cada uno en aspasta, pero en aspasta, en 3 meses vas a poder. Porque lo óptimo de una aspasta, ¿cuánto tiempo es? Un mes. Listo, primer cultivo un mes, segundo cultivo segundo mes, y tercer mes, tercer cultivo. Entonces aquí tienes, y óptima, debería ser hazaká. ¿Por qué? 3 años. Dice la Gemara, tienes toda la razón. En verdad no se necesita 3 años, como dijimos antes. Y dimos ya más o menos lo dijimos entre líneas antes. O claramente lo dijimos. Acepto. Entonces, lo que se necesita es los de Olje-Husha, como quien van, como Rabbi Ishmael en nuestra Mishnah. ¿Qué dice Rabbi Ishmael en nuestra Mishnah? Que cuando hay 3 cosechas, ¿sí? En un mismo año, no en un de granos que es toda la vez, sino en árboles, Deilan, de diferentes tipos de especies, uvas, aceitunas, ¿sí? Ahí decimos que si lo agarró 3 cultivos en diferentes momentos, hace hazaká, aunque es dentro de un año, ¿sí? Higos, ¿sí? Uvas, aceitunas, higos, ¿sí? O sea que no necesitas un tiempo de 3 años. La razón que la Mishnah mencionó 3 años es porque en esos casos, en el caso de 3 años completos, es beneficio completo y lo único que hace un corte para una vez es un año completo. Y cuando no es beneficio completo, pues normalmente estamos hablando es de Laván, que es de granos. Pero cuando es de Ilan, según Rabbi Ishmael, en un año puede acabar con todo, porque lo importante no es 3 años, lo importante es 3 veces, 3 cultivos. Y por lo tanto, efectivamente aquí, 3 cultivos, 3 cosechas, ¿sí? Entonces aquí también, cuando tú agarras la aspasta, cuando nosotros agarramos la aspasta, en su óptima condición, después de 30 días, después sale que una de 30 días, otro mes más y otro mes más, son 3 meses, en 3 meses se va a poder. ¿Por qué? Porque no es el tiempo, sino es que
las veces, las acciones. ¿Sí? Como con las corneadas de los Shor Moad, cornea una vez, no importa el tiempo, si le tardó una hora, le tardó media hora, el tiempo, cornea una vez, 2 veces, aquí también, los cultivos, las veces, eso es el uso, ese es el beneficio, y esa es la vez. Sí, efectivamente, así se me preguntaste, ¿por qué 3 años? ¿Puede ser 3 meses? Sí, de verdad, definitivamente puede ser 3 meses. Y lo que dijimos en la Mishnah, ¿qué? 3 años es porque estamos hablando en situaciones específicas, como ya explicamos. Ahorita, esto nos queda todo claro, pero según esto, ahorita tenemos un problema, porque sale que toda la explicación de Rabbi Yohanan que escuchó de un jajam que fue a Usha, ¿sí? Que se necesita 3 años, ¿por qué? En Haskat Karkaot, porque lo comparamos con Shor Moad, y acabamos de decir que en verdad no es 3 años, también lo explicamos cuando ya explicamos de Shor Moad, también Shor Moad es así, ¿sí? Sale que no son 3 años, en ciertas situaciones puede ser 3 años, pero en verdad no es el concepto del tiempo, el año una vez cada año, no, sino es por veces, por acción, por cultivo, por cosecha. Y sale que esto nada más cuadra con la opinión de Rabbi Ishmael en la Mishnah. Pero ahorita tenemos que explicar qué vamos a hacer según Jajamim. Jajamim, vamos a ver más adelante su opinión. Dafla Mitzvah Mudbet claramente la vamos a ver. ¿Qué opina Jajamim? Que efectivamente en Heskat Karkaot se necesita siempre ¿qué? 3 años completos. Si es así, ¿cuál es la fuente? Shor Moad no, ahí aprendemos que son veces, no 3 años completos. En ciertos casos pueden ser 3 años, pero a mí opinan que siempre es 3 años. Se vuelve la pregunta, ¿de dónde sale 3 años? Así la Gemara ahorita va a analizar a continuación. Dice la Gemara, Rabbanan Mai, Amar Rabbi Yosef Kra Ketiv, Sadot Bakesef Iknu, וכתוב בספר וחתום, שהרי נביא עומד ב10 ומזהיר על 11. אמר לאביי דילמת מצאתו וכמשמלן, דילותי מהכי, בנו בתים ושבו וניטעו גנות ואכלו את פריין, מהי כאמר, אלא עצתו וכמשמלן, החנם יצאתו וכמשמלן. תדע, דכתיב ונתתם בכלי חרס, למען יעמדו ימים רבים. Rabbi Yosef intenta decir que según Jajamim la fuente que se necesitan 3 años, ¿de dónde lo aprendemos? De Irmía. Y explico el contexto en Irmía. Ahí estamos hablando en el profeta de Irmía, en el pasuk que citamos, Sadot Bakesef Iknu, Vejatov Basefer Vejatom. Ahorita explico el pasuk, pero antes explico el contexto. Yerushalayim estaba rodeada por Nebuchadnezzar, el rey de Babel. Y Irmía estaba encarcelado en esa época, ¿sí? Porque tuvo una profecía del exilio que va a venir, ¿sí? Irmía recibió una orden de Hashem de comprar las pertenencias de Hanamel, su primo. Y esa orden un segundo. Sí. Entonces Irmía recibe la siguiente profecía. Aunque se encontraban en el 10º año del rey de Tzidkiyahu, que fue el último rey de Malchei Yehudá. Sí, estaban comenzando el primer año, mejor dicho, estaban comenzando el 10º año del rey de Tzidkiyahu, el último rey de Malchei Yehudá. Y la profecía fue que al final del 12º año, el pueblo de Israel va a tener que salir al exilio. Y no van a poder más estar en Eretz Israel. Entonces vino Irmía y dijo, ¿sí?, que aunque nos van a sacar, ¿sí?, compren tierras en Israel. Eso sí, compren tierras con dinero, vejató sadot bakesef iknu, vejató basefer vejatom, y pidan un documento, porque no obstante vamos a salir al exilio, pero cuando volvamos, aquí está la prueba. Ahorita un segundo, ¿aquí hubo hazaká aparentemente o no hubo hazaká? ¿Cuándo se necesita guardar un documento? Cuando no hay hazaká. Si hay hazaká no se necesita. ¿Por qué aquí le dijo Irmía, escriban un documento? Porque estaban al final de ¿qué año? Principio de año, Ahilá. Un segundo. Sí, no en el 12º, en el 11º año. Estaba al principio de 10 años, entonces lo compraron el 10º año, un año, ahí va uno, y
estuvieron también el 11º, pero después ya salieron al exilio. No llegaron a tener Hazaká. No llegaron a tener Hazaká. Les dice Irmiyahu, pidan documento. Mashma claramente, que 2 años nunca es suficiente para Hazaká y por eso necesitan documento. Sino ¿cuánto va a ser Hazaká? 3 años. Aquí está la prueba. Dice la Gemara, dice Abaya Rabbi Yosef, no, esto no es una prueba. Puede ser que en verdad Hazaká es suficiente, no en 2 años, inclusive en 1 año, y aún así el profeta está dando un consejo. Como nos vamos a ir, para tener un extra, tengan que un documento de prueba. O sea, es consejo, no es una alajá, no es ley, es consejo. Y te voy a traer una prueba que ciertas veces o muchas veces el profeta da consejos. Está escrito en Irmía respecto a aquellas personas que ya salieron antes al exilio, ¿sí? Salieron mucho antes al exilio. Él mandó decir, construyan casas y establezcanse donde están y pongan jardines y coman sus comidas. ¿Qué? ¿Por qué? No se preocupen. Le está diciendo básicamente, no, estamos apenas ahorita saliendo al exilio. Ustedes que salieron antes pueden seguir ahí invirtiendo, pueden hacer sus cosas. ¿Es una alajá? ¿Tienen que invertir? No, consejo. Vemos que el profeta dice ese consejo. Aquí también puede ser consejo. Te voy a traer una prueba que así es. O una prueba adicional, que Irmía buscaba dar consejos. Está escrito respecto a documentos que se escribían, dice Irmía, untatam bijlijares, los colocarás en utensilios de barro. ¿Alajá? ¿Tienes que colocarlo ahí? No. Lo colocas ahí, leman y amdu yamim rabbim, consejo para que ¿qué? Para que se conserven de manera adecuada y permanente y constantemente. Vemos que da consejo, entonces aquí también puede ser que es consejo, entonces no hay prueba. Puede ser que Hazaká, repito, en 1 año ya se hace, y aún así le está diciendo, de Katoba Sefer Behatom, escríbalo en un documento para un consejo, para tener extra fuerza, para que cuando volvamos no digan, no vayamos a tener que decir, ya hicimos Hazaká, que en 1 año puede ser que es suficiente. Te van a decir, no me importa la Hazaká que hiciste, ten un documento y así no tienes ningún consejo, entonces no tenemos prueba. O mejor dicho, no tenemos fuente para la opinión de Jajamí. Muy bien. Por eso dice la Gemara otra explicación. El amarraba. Shata kamaita mahil inish. Tarte mahil. Tlat lo mahil. Amarle abaye. El ameata ki adrar te adele bar mi pere. Alam amarra nachman adra veadra pere. El amarraba shata kamaita lo kapid inish. Tarte lo kapid. Tlat kapid. Amarle abaye el ameata que gonhani debe baril yashiv. De cap de afilu amandejali va mitzad idhu achanami del altar vejazaka vejitema achanami imken atata de bareja le shiurim el amarraba shata kamaita mizdari nishbishtare tarta utlat mizdaher tfe lo mizdaher el amarle abaye la meata mecha shelo befanav lo teve macha de amarle imachit rapai ave mizdari na beshtare de amarle chabra itle de chabra itle. Dice Raba, te voy a explicar de dónde aprende Jajamim que siempre en todos los casos para poder hacer Hazaká 3 años. Dice Raba, te voy a explicar de dónde salen los 3 años. La regularidad es que el dueño de una propiedad, por decir Shimón, perdona el uso de la misma que hace otra persona sin permiso, ¿sí? El uso y lo que se come las frutas, 1 año. Y también perdona, 2.º año. Pero perdonar el 3.er año también no lo perdona. Seguro no lo perdona el dueño. Y por lo tanto, si aún así pasaron 3 años en manos del ocupante y el dueño original, o sea, Shimón no protestó durante esos 3 años, es una señal que se la vendió y por eso no protestó. Y por eso le pertenece a Reubén, al ocupante actual. Y por eso necesitan 3 años. Otra vez, ¿por qué 3 años? Porque 1 año el dueño original perdona. No el dueño perdona. 2.º año perdona, 3.º no perdona. O sea, aquí, si se quedó callado, ¿sí? Si se quedó callado también el 3.er año y no protestó, no existe que perdone. Es porque Simán, señal que se la vendió. Entonces por eso es que ya le queda. Y por eso son 3 años, porque así funciona. Viene Abaí y dice, le pregunta a Raba, no me cuadra esto. ¿Por qué? Porque según esto, que acabamos de decir, que es un tema de perdonar. Que 1.er año perdona el uso y la fruta. Sí, la fruta que comió. 2.º año también, 3.er año no. Dice la Gemara,
no me cuadra. ¿Por qué? Porque la halajá es, ¿qué pasa si viene el dueño después de 2 años? ¿Sí? Shimón viene después de 2 años y le dice a Rubén, ¿qué estás usando tú mi campo? ¿Y qué estás comiendo usando mi campo y comiendo mis frutas? La halajá debería ser que Rubén, no hay duda que tiene que regresar el campo, pero también debería de, las frutas no tiene que regresárselas. ¿Por qué? Porque el primero y segundo año que dijimos, perdona. Y por otro lado, Rav Nachman dice claramente que cuando viene el dueño Shimón y protesta, ¿sí? Y trae testigos, ¿sí? Cuando viene, un segundo, ¿sí? Cuando viene el dueño original, Shimón, y protesta después de 2 años, le devuelven el campo y también puede pedir las frutas. Vemos que no existe perdonar, no nada más después del 3er año, sino también el primero y segundo no perdonan. No entiendo qué estás hablando. Entonces otra vez vuelve la pregunta. Por eso Raba corrige, dice muy similar, pero corrige, dice, te voy a explicar. No es tema de perdonar. Es tema de que el primer año, el dueño normalmente no es particular y no protesta. No es que perdona, no reclama. Segundo año tampoco reclama. Tercer año sí reclama, sí protesta. Y aquí si no protestó y no reclamó, significa que se la vendió. Muy similar, nada más que no es que perdona el primero y segundo año, sino que no protesta. Sin embargo, Abayé también pregunta contra Raba. Y dice, no me cuadra esa explicación. ¿Por qué? O sea, Raba da una nueva explicación, ¿sí? Él dijo la explicación anterior, ahorita la corrigió un poquito, que no es de perdonar, sino es de no protestar. Viene Abayí, también pregunta sobre esto. Dice, un segundo, ¿qué tú me acabas de decir? Que ¿por qué hay hazaká? Porque el dueño, ¿por qué la hazaká es 3 años? Porque los dueños no protestan el primero, no protestan el segundo, el tercero sí protestan. Entonces, si no protestó después de 3 años, que normalmente en el tercer año sí protesta, entonces eso es hazaká. Entonces significa que la hazaká depende por si protesta o no protesta. Dice entonces, si es así, pues en el caso de las familias de Bar Eliashiv, que son muy particulares y protestan inclusive si una persona pasa sobre el lindero del campo de ellos, de inmediato protestan, pues debería de ser que el primer año que no protestaron, ya debería de hacer hazaká otra vez. Porque tú, Raba, ¿qué me acabas de decir? Tú, Raba, me acabas de decir que cuando se crea la hazaká, ¿por qué después de 3 años? Porque después de 3 años, porque el primero no protestan, segundo no protestan, tercero normalmente protestan. Entonces, si no protestaron, hazaká. O sea que, ¿cuándo se crea la hazaká? Cuando normalmente protestan y no protestaron, el tercer año. Dice, así es así, en el caso de la familia de Bar Eliashiv, que son muy particulares y reclaman y protestan siempre, y le molesta si una persona pasa en el lindero, de inmediato le regañan y le reclaman y le protestan, pues debería ser que inclusive, de inmediato, apenas lo empieza a dar Reuben, y la familia esta Bar Eliashiv no protestó, que normalmente protesta, debería ser que hazaká de inmediato. Y en la Mishnah está escrito que 3 años. Según Jajamín, 3 años. ¿Qué más a decir? No, que lo que la Mishnah dice 3 años es en gente normal, pero en gente que es muy particular y protestan de inmediato, ahí sí está permitido. Ahí sí es hazaká de inmediato. Y será, no me cuadra que la Mishnah me dice algo general y no aplica para todos. Porque si tú me dices como estamos intentando decir ahorita, va a salir que para este es 3 años, para este es 2 años, para este es 1 año, para este es 1 día. Y natatat barjale shiuri. Por eso dice Raba otra explicación. ¿Sí? Raba vuelve y corrige por 3.ª vez. Te voy a explicar, dice Raba. El primer año que compra el campo, ¿sí? Otra vez que compra, porque recuérdense que el ocupante tiene que ocuparlo por 3 años, pero basándose en ¿qué? En un argumento que lo compró, ¿sí? Según él. Dice, además te voy a explicar, cuando una persona compra un campo, el primer año cuida su documento. El segundo año y el tercer año también cuida su documento. Pero cuando ya pasa el tercer año, ya no lo cuida más. A menos que durante esos 3 años reclamaron y protestaron en contra de él. Por eso dice la Guemará, cuando pasan 3 años, por eso explica la Guemará, cuando pasan 3 años de uso de una propiedad, de tener provecho de una propiedad, sin que ninguna persona, el dueño original, ¿sí?, proteste en contra, reclame en contra, se le crea al mahzik, se le cree a Reuben, se le crea al ocupante actual, decir que él recibió el terreno
de manera permitida la compró. ¿Muestra el shtar? No. Ya pasaron 3 años. Después de 3 años no cuidamos el shtar. A menos que protestaste. Tendrías que haber protestado. El hecho que no protestaste, entonces ya no necesito más el shtar y tienes que creerme que tengo esta hazaká. ¿Por qué se necesitan 3 años otra vez? Porque durante 3 años la persona cuida el shtar. Y después ya no, a menos que proteste. Ya que es así, por eso es que para establecer este derecho tiene que ser ¿qué? 3 años completos. Porque efectivamente, repito, la persona, porque todo esto depende en que la persona guarde su shtar, guarde su documento, ¿durante qué? 3 años nada más, y después ya no, a menos que protestó. Dice la Gemara, le pregunta también a Valle sobre esto, según esto, que la hazaká, según Jajamim, hay que hacerla 3 años siempre, depende en qué, en lo que el comprador normalmente guarda su documento. Dice la Gemara, si es así, debería de ser que cuando el dueño original protesta, Shimón protesta, que dijimos de la Jajá es que inclusive si protesta no en presencia del ocupante actual, es válido para que le corten el proceso, ¿sí? Al ocupante actual. Dice la Gemara, debería ser que no es válido. ¿Por qué? Porque si el tema es aquí 3 años para que pueda cuidar su documento, pues puede venir Rubén y decir, ¿sabes por qué yo no lo cuidé después de 3 años? Porque aunque protestaste, pero no lo protestaste enfrente a mí. Si lo hubiese hecho enfrente a mí, lo hubiese cuidado. Se debería de ser que cuando no protesta enfrente a él, la hazaká debería de seguir sirviendo y no debería ser interrumpida. Y la halajá no es así. La halajá es que en verdad que al protestar Shimón, se le corta el proceso. Repito, ¿por qué se le corta el proceso? Si la razón que hay que hacer hazaká 3 años depende en qué, depende en el tiempo que el comprador guarda el documento normalmente, dice la Gemara, si es así, ¿por qué para cortar este proceso de 3 años se necesita que ¿qué? Se necesita que proteste. No se necesita. Sirve inclusive que proteste, no nada más que Shimón proteste en presencia de Reubén, sino también no en presencia de él. ¿Por qué? Reubén puede decir, aunque protestaste no en mi presencia, no me cortas mi proceso y me quedo con la hazaká. ¿Por qué? Porque ya pasaron 3 años y voté mi shtar. Pero protesté y deberías de haberlo cuidado. Si hubieses protestado enfrente mío, lo hubiese cuidado, si no, no. Dice la hermana, no. Porque como dijimos antes, recuérdense que cuando es tema de protesta, muy bien, Jabraitle, de Jabraitle, aunque uno protestó no en presencia de Reubén, no en presencia del ocupante actual, protestó en frente de otra persona y esa persona tiene un amigo y ese amigo tiene un amigo y al final le va a llegar a sus orejas. Entonces seguro le llegó a sus orejas y seguro se le llegó a las orejas del ocupante actual de Reubén. Reubén tenía que haber guardado el documento, ¿sí? Entonces esta es la última explicación de la fuente para la opinión de Jajamín. ¿Por qué 3 años siempre completos? Dependemos esos 3 años completos ¿en qué? ¿Por qué 3 años completos? Porque 3 años es lo que el comprador normalmente guarda estoy repitiendo, resumiendo lo demás así, su documento de compra y después ya no. Por lo tanto, a menos que durante esos 3 años alguien protestó. Pero si no, ya no lo guarda más. Y aquí ya no lo guarda más, ahí es cuando empieza la hazaká. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.